Doctor Luis Benavente, analista y político peruano, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos en ASB Noticias 6 AM aquí en Bogotá, Colombia. ¿Cómo está? Buenos días, Andrés, un gusto saludarle. Bueno, acaban de nombrar nuevo presidente y ya lo tienen denunciado. Yo no sé cómo entenderlo, doctor Benavente. Esto es muy difícil en Perú, ¿no? Sí, no es fácil entenderlo, es inentendible. Realmente es una situación rara a la cual nos estamos acostumbrando por la confluencia de intereses políticos, ideológicos, comerciales, para ser más claro, en el Congreso, junto con un marco constitucional jurídico que permite esos cambios. Y al confluir ambas cosas, la facultad dada por las herramientas legales, constitucionales y el juego de intereses, que evidentemente no son limpios, para hablar con bastante claridad, llevan a este tipo de situaciones, incluso provocando situaciones absurdas como esta, ¿no? Se cuestionó a un presidente por, digamos, infracciones éticas, probablemente tenga implicancias judiciales, pero había un tema ético-moral, dado que en el marco de la Constitución peruana existe la vacancia por incapacidad moral, a la cual le llamo impeachment a la peruana. Pero bueno, y entonces sacan en el Congreso a un presidente por estas infracciones morales, digámoslo así, y ponen a alguien que tiene iguales o peores infracciones morales. El señor Balcázar es una persona que fue expulsada del colegio de abogados de la región Lambayeque, al norte del Perú, con acusaciones de apropiación de fondos e irregularidades administrativas. Es una persona que ha hecho declaraciones y defendido posiciones en el Congreso para promover que la legislación facilite las relaciones sexuales de menores, como por ejemplo de alumnas con sus maestros, ¿no? Lo cual va contra los valores fundamentales, no de los peruanos, sino de toda la humanidad. Por no hablar de 14 carpetas fiscales que ha acumulado como magistrado, miembro de la Corte Superior de Lambayeque o de la Corte Suprema del Perú, o como decano del Colegio Departamental, y también investigaciones constitucionales en el Congreso por acusaciones de cohecho. Entonces es una persona que entra a la presidencia de la República como repuesto a un presidente cuestionado por cosas éticas, pero pues con un currículum nada recomendable, por cierto, lo cual le da precariedad, vulnerabilidad y sigue ratificando la inestabilidad política del país. 7 de la mañana, 35 minutos, Germán René Jiménez. A propósito de esa, digamos, pobreza o esa falta de criterio para esas decisiones, ¿a qué atribuye usted ese desgaste institucional y toda esa controversia que genera el Congreso? Disculpe, no lo he escuchado bien, algo pasa con la señal. ¿A qué atribuye usted, doctor Benavente, esa pobreza en las decisiones o esa falta de trascendencia de las decisiones del Congreso? Bueno, la incapacidad del Congreso por algo goza de muy mal prestigio, es bastante rechazado en el Perú. Los ciudadanos, la verdad es que no quieren al Congreso, lo detestan, no tienen un sentimiento muy fuerte en contra por ese conjunto de cosas. Incluso hay una paradoja. Un partido como Alianza para el Progreso, que es un partido, digamos, de derecha popular, de capitalismo popular, si se puede definir así, votó por este señor Balcázar en el Congreso, que es de izquierda marxista radical. Entonces, ¿cómo se explica esa incoherencia ideológica? Automáticamente todo el mundo sospecha de una negociación bajo la mesa del líder del partido, César Acuña, con el bloque que lo llevó
que llevó a la presidencia Balcázar, ¿no? Entonces, ahí están las explicaciones, ¿no? Las explicaciones no están sobre la mesa, están bajo la mesa, ¿no? Y por cierto, hay una corriente de indignación en el Perú, ¿no? Hay críticas también porque se saca, a ver, desde el lado de derecha, que es un lado importante porque hoy en día el país se ha derechizado mucho por los errores, fracasos del presidente Castillo y de las izquierdas en general en el país. Entonces, ven que sacan a un presidente de derecha, los derechistas, para poner a un izquierdista radical. Entonces, eso no tiene lógica ideológica, valga la redundancia, valga la cacofonía. Pero sí tiene esa lógica, digamos, de conciliábulo, de pacto bajo la mesa, de negociación de intereses, en fin, ¿no? Hay un sector del Perú que hoy en día está muy apesadumbrado por esa situación ideológica, ¿ya? Y también por el impacto que eso puede tener en la campaña electoral. Estamos prácticamente a 50 días de las elecciones generales en las que se va a elegir presidente de la República y los miembros del Congreso, tanto diputados a senadores, porque el Perú va a volver al sistema bicameral a partir de este año. 7 de la mañana, 38 minutos, Andrés Muñoz en Cali. Doctor Benavente, quería preguntarle si existe alguna corriente dentro del Perú para reformar la Constitución y quitar esta clase de situaciones donde se pueda escoger un presidente bajo estas circunstancias. Y segundo, ¿cómo se escoge el reemplazo de un presidente que ha sido destituido en Perú? ¿Cuáles son las condiciones? Ya, sobre si hay una corriente, en realidad todo el sistema político está hecho por los políticos para sustentar sus intereses, ¿no? Entonces, el cambio del sistema de cuestionamientos y de relevo presidenciales tendría que hacerlo el Congreso, pero el Congreso perdería ese empoderamiento que tiene ahora con esa facultad, entonces no lo va a hacer, porque el Congreso va a querer tener el mango de la sartén en sus manos permanentemente. Sobre el mecanismo de relevo, si un presidente elegido en elección popular es destituido por incapacidad moral, es reemplazado por el vicepresidente. Fue el caso de Pedro Castillo, pero no fue reemplazado por el primer vicepresidente porque no había, fue tachado en el proceso electoral que llevó a Castillo a la presidencia. Fue reemplazado por la segunda vicepresidenta, que fue la señora Dina Boluarte. Al ser vacada ella, ya no hay en la línea de sucesión un vicepresidente, ya no tenía vicepresidente. Entonces le corresponde al presidente del Congreso ejercer la función. José Gerí, en su condición de presidente del Congreso, asumió como presidente de la República después de la destitución de Boluarte. Y al caer Gerí, el Congreso elige un nuevo presidente del Congreso y ese se convierte automáticamente en presidente de la República. Ese es el mecanismo constitucional. 7 de la mañana, 40 minutos. Alejandro Cortés. Doctor Benavente, ayer escuchaba al señor José María Balcázar que durante su juramento prometía una transición democrática y electoral pacífica y transparente. Teniendo el prontuario y el historial que tiene este político, ¿usted cree que se pueda cumplir con eso? Bueno, razonablemente esperaríamos que sí, que lo cumpla. Personalmente, yo y muchos peruanos tenemos bastante dudas, ¿no? Por su propia legitimidad también. Él fue elegido congresista con 6,000 y pico votos, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué legitimidad puede tener un presidente que fue elegido congresista con 6,000 votos? Pero bueno, ese es el sistema político en el Perú, porque al final de cuentas, todos los cambios presidenciales en Perú tienen una base constitucional, ¿no? Digamos que eso es un poco lo que da cierto respiro, cierto margen, ¿no? Ahora, esperemos que cumpla su palabra, ¿no? Esperemos que cumpla su palabra, pero el día que asumió el mando esa noche también habló de una nueva constitución nuevamente, y ese cambio constitucional pues no es para quitar la vacancia presidencial, sino es para crear un nuevo Estado marxista,
es un proyecto de las izquierdas en América Latina, ¿no? Porque quieren el cambio constitucional como mecanismo para la toma del poder, porque ya se dieron cuenta que, hablo de estas izquierdas radicales, que el camino de la lucha armada ya se acabó, ya no es viable, ¿no? Eso se dio en Cuba a fines de los 50, se dio en Nicaragua hace muchos años, unos 40 años o más, y luego se intentó en muchos países, en Perú mismo, en El Salvador, en Colombia, etcétera, ¿no? Pero ahora es el mecanismo constitucional, que es estas izquierdas radicales que no creen en la democracia, usar el sistema para meterse ahí y después romper el orden constitucional a lo Maduro, ¿no? Maduro es el referente más claro de esa tendencia. 7 de la mañana, 42 minutos. Diego Molina, Medellín. Doctor Benavente, y disculpa la visceralidad de esta pregunta. Con la hoja de vida del señor Balcázar, ¿cómo fue tan siquiera una opción para ser el presidente del Perú? Bueno, no se ve una salida en el horizonte, ¿no? Ahora tenemos un proceso electoral y claro, puede haber ciertos candidatos que generen cierta inestabilidad, pero la situación es de extrema polarización. Entonces, si hay algún candidato de derecha, creo que puede generar expectativa en un sector del país, es algo muy vulnerable, ¿no? Si ganara, pues yo lo veo navegando en una balsa con muchos tiburones al lado para desestabilizar, y con este mecanismo de la incapacidad moral como causal de vacancias. Entonces, el Perú ha creado una trampa institucional. Ahora, Andrés, paradójicamente, la economía camina muy bien, no ha tenido ningún impacto fuerte, ¿no? Tal vez hubiera habido un mayor crecimiento, seguramente, si no hubiera habido tanta inestabilidad, pero en este momento Perú pues tiene una deuda pública per cápita, no sé si la más baja o una de las más bajas de América Latina, una inflación muy controlada, reservas internacionales altísimas, las exportaciones han subido del 2020 al 2025 en un 125%, pasaron de 40 a 90 mil millones de dólares. Entonces hay un sistema que sostiene esto, ¿no? Que tiene tres componentes, es un trípode que sostiene esto, que es la autonomía absoluta del Banco Central de Reserva, del poder político, de tal manera que el banco no le firma los cheques a los gobiernos en el Perú desde hace mucho tiempo. Luego hay un marco regulatorio de la actividad productiva empresarial, de la inversión, que funciona bastante bien, y un marco comercial internacional con 23 TLCs. Actualmente se está negociando el número 24 con la India, incluidos bloques de países como Mercosur o Unión Europea, con lo cual tenemos acuerdos comerciales o de complementación económica, pues prácticamente con el 90 o 95% del PBI mundial, ¿de acuerdo? Entonces, eso está sosteniendo, pero eso en un momento dado puede ser vulnerable, puede ser complicado. Ayer, la primera actividad del flamante presidente fue llamar al presidente del Banco Central de Reserva y reunirse. Y muchos hemos temblado porque siempre hay la tendencia de los izquierdistas extremos de echar guante a las reservas internacionales, que son altísimas en el Perú, para con eso hacer programas sociales, sin darse cuenta que eso debilitaría la economía, ¿no? Bueno, esa es la situación, junto con este caos político, con ese sistema que nos lleva a una persona con tantos cuestionamientos y procesos fiscales, 14 carpetas fiscales acumuladas por este señor, una economía que se sostiene, pero que también puede ser vulnerable, ¿no? Ese es uno de los grandes temores de los peruanos. Doctor Benavente, ¿le va a alcanzar el tiempo al presidente hoy en ejercicio para darle el indulto al señor Pedro Castillo? Bueno, puede manejar las cosas y acomodarlas y dar el indulto, ¿no? Lo que creo que ese indulto eventual, como
otro tipo de situaciones extremas que puede hacer, tendrían mucha resistencia en el mismo Congreso que lo eligió, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en las Fuerzas Armadas eventualmente, y en los poderes fácticos, en los medios, en las redes, en la calle. En fin, no creo que el Perú ya ha dado luchas muy fuertes en los últimos tiempos, al igual que Colombia, Chile y otros países, ¿no? Y creo que mucha gente que antes era más pasiva está dispuesta a defender la democracia y la libertad económica en el país. Doctor Luis Benavente, analista y político desde Perú, ¿en dónde está usted? ¿En qué ciudad del Perú está usted, doctor Benavente? Estoy en Lima, sí, acá yo me desempeño como director de la consultora Voz Populi. ¿Y en Lima usted hincha de la Alianza o no? Bueno, soy de la U. Ah, usted es de la U. La Alianza la está pasando mal por estos días, ¿no? Sí, y la U ha campeonado 3 veces. No, usted está feliz. Y soy hincha de la U desde que nací, creo. Doctor Luis Benavente, le agradezco mucho por estar con nosotros en ASB Noticias SAM. Lo seguiremos llamando porque en Perú hay elecciones pronto. Ah, a propósito, ¿usted a quién visura como ganador o como futuro presidente de Perú? A ver, está muy peleada la cosa. Hay 36 candidatos. Quien va adelante tiene 12% de intención de voto. El segundo lugar tiene 8%. Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Los dos de derecha conservadora. Y luego hay un empate, según la encuestadora, de 6 a 8 candidatos en el tercer lugar. Empate estadístico, empate técnico, ¿no? Entonces ahora yo creo que López Aliaga tiene ya casi el boleto para la segunda vuelta. Pero ya comienza el impacto del factor Balcázar, ¿no? Porque entonces Keiko Fujimori ha acusado duramente a Rafael López Aliaga de haber generado que entre un izquierdista acá por haber propiciado la caída de Geri, ¿no? Y no sé si la gente le va a creer o no a Keiko, porque ella fue la que inició esos 10 años de inestabilidad cuando generó la caída de Kuczynski, de PPK. El año 2000, que inició su gobierno en 2016, ¿no? Y en 2018 terminó renunciando por hostigamiento de Fujimori. Entonces hay un impacto electoral, entonces no sabemos. Yo creo que de esos 6 a 8 que están en el tercer lugar, alguien puede emerger al tercer lugar y entrar a ser una posibilidad y entrar a la pelea, meterse a la pelea por el balotaje. Y otra cosa es que en Perú, como en otros sitios, en el Perú es muy fuerte, al final hay un voto escondido, subterráneo, que avanza con una fuerza increíble y que da una sorpresa, ¿no? No porque las encuestas fallen necesariamente, sino porque no hay un sistema de partidos, no hay cultura política, hay carismas que pueden funcionar y un resentimiento muy profundo de muchos peruanos por un sistema social injusto, mucha postergación, etcétera. Es un tema bastante complejo. Doctor Luis Benavente, le agradezco mucho. Tranquilo, si en Perú habían 36 candidatos, en Colombia llegaron a existir como 110. No se preocupe. Muchas gracias, doctor Benavente, muy amable.